llegaba a aprender el láser, es decir, no llegué. El maravilloso mundo de la soldadura tiene un avance desde hace más de 8.000 años antes de Cristo, pero lo importante es saber que cómo ha ido cambiando las innovaciones disruptivas a través de la historia, desde el nacimiento de la Tierra y todo demás. Los cambios se producían cada 1000 años. Ya en la Edad Media los cambios se producían cada 100 años. Ya en el año 1700 y pico, con la revolución industrial y el nacimiento de la energía eléctrica, los cambios ya eran cada 30 años. Ustedes pueden ver que nace la energía eléctrica, al tiempo nace la telefonía, y ya sobre el final de ese siglo empieza la industria automotriz. Ya entrado al 2000, al 1900, ya la cosa cambió. Ya los cambios eran cada 10 años, y ya allá por los años 50 irrumpe la parte nuclear, en los 60 irrumpen los satélites, irrumpen también las soldaduras por láser, que es un poco donde yo llegaba siempre, y así fuimos viendo los cambios. Hoy ya a partir del 2000 los cambios son año a año, y es terrible la velocidad con que se va innovando en estos procesos. Pero yo voy a empezar más que nada con la primera de las industrias bases nuestras, y fue la petrolera y la gasífera. Ellos empezaron, todos sabemos que allá en 1907 la industria del petróleo irrumpe en el sur de la Argentina, y Argentina en ese momento se conocía muy poco realmente del tema, pero ya se acercaron enseguida a capitales ingleses y norteamericanos a querer colaborar y a ver cómo se explotaba todo el recurso natural ese que teníamos. Para eso también había toda una industria que había que apoyar, y los procesos de soldadura que se unían a los sistemas para hacer la extracción, las conexiones necesarias para ir a los pulmones de almacenaje y esas cosas. Para 1920 Argentina produce un cambio muy grande con el general Mosconi y genera la creación de YPF, y ahí el general Mosconi durante 15, 20 años fue realmente el pulmón de todo este desarrollo, porque nos permitió ubicar bien el tema del petróleo y el tema del gas. Y a su vez ya se empezaron a hacer estudios de cómo traer ese gas hacia Buenos Aires. Y recién en 1949 llega a Buenos Aires el sistema de los primeros gasoductos a Buenos Aires, y se trabajaron sobre 3 plataformas principales de presión. Uno estaba en Constituyente y General Paz, que todavía sigue estando ese mamotreto grande ahí de casi 40 metros de diámetro, y allá adentro funcionaba el pistón compensador para tener la presión de línea para todos los usuarios. Teníamos otro en la zona cerca de la cancha del Parque Patricio, ahí por donde estaba la cancha de Huracán, y el otro compensador lo teníamos en la zona entre Luján y Rodríguez, y esos eran los 3 pulmones principales del sistema. Pero toda la cañería, y gracias a gas del Estado, ahí empieza a trabajarse más conscientemente en los procesos de soldadura. Ahí ya empezaron a calificarse a los soldadores. Los primeros procesos fueron, no hay ninguna duda, la soldadura por electrodo revestido, y ahí se empezó a conocer la técnica de cómo se soldaba en aquel momento. No era cuestión de unir 2 tubos a tope, sino ya cuando pasaban los 6 a 8 milímetros había un bisel, había un talón, había una separación, y había una primer cordón de raíz. Ya se empezaba a conocer el tema de cómo realmente controlar esa raíz, que esté la soldadura adecuadamente bien realizada, porque después iba a haber presión en la línea. Bueno, eso permitió que se formara la primera escuela de soldadura con la gente de gas del Estado. También en el año 50 la Comisión Nacional de Energía Atómica ya empieza a irrumpir en el sistema científico-tecnológico, y también empieza a formar a su gente.
Los procesos son los clásicos, se empieza casi siempre con la oxiacetilénica, después aparece la soldadura por electrodo revestido, y dentro del electrodo revestido una cosa son los electrodos tipo rutílico, que es fácil encendido, que se lo lleva bien, que comúnmente lo utilizamos para enseñarle a los muchachos a soldar, pero otra cosa es cuando soldamos con el celulósico, el 6010, que es agresivo, es penetrante, es calidad radiográfica. Esto se utilizaba para hacer las tuberías de gas, y también se utiliza para las tuberías de petróleo al principio. Después empezaron a aparecer los procesos GEMAU, que es la soldadura semiautomática, irrumpe en el mercado internacional a partir del año 1940 en adelante, y ahí ya la cosa cambió. Es decir, cuánto era la cantidad de material que se depositaba en los cordones en horas, porque realmente aumentó la producción de deposición de material. Y también está el GETAU, que eran soldaduras muy especiales, más que nada para la industria de los aceros inoxidables, pero también se utiliza mucho hoy en todo lo que es la industria petrolera en la raíz. Se hace con esto, con sistemas automatizados y con orbitales que van retroalimentando para conseguir hacer la raíz con calidad radiográfica y uniforme. Ya los sistemas hoy, cuando yo a veces les cuento a los muchachos ahí en la facultad de que cuando soldábamos al principio, uno era sencillo. ¿Por qué calificábamos el soldador? Lo calificábamos porque el soldador manejaba una de las variables principales. El soldador manejaba la variable voltaje. El acercarme o alejarme del material, esa variable era el pulso del soldador. El amperaje lo colocábamos en la máquina, en la fuente. Entonces ahí la cosa, si la persona no demostraba tener buen pulso, y bueno, entonces ahí empezaba, uno comúnmente suele comentar a los muchachos, bueno, para soldar uno tiene que tener buen pulso, no tiene que estar nervioso, no tiene que tener, bueno, son cosas algo normales, pero también está la otra, cuando uno va a calificar a un soldador. Cuando uno va a calificar a un soldador es todo un problema, porque cuando le decís, bueno, dale, haz la probeta que te voy a evaluar, ahí, bueno, ahí se nota si la persona es ducha o no, porque los nervios lo consumen. Bueno, así que la industria petrolera y gasífera tiene sus 8 cabeceras troncales, Campo Durán allá en el norte, en Jujuy, Luján de Cuyo en Mendoza, la planta Winkle en Neuquén, la cabecera Bahía Blanca, la destilería La Plata, la destilería Dock Sur, Campana y San Lorenzo Santa Fe. Yo me acuerdo que en el año 67, 68, estaba trabajando para una empresa ahí cerca de Cabré, en Luján. Y bueno, hicimos unas plataformas para la industria de Junín de los Andes, para Junín, San Martín, bueno, para la gente de Mendoza, más que nada, Luján de Cuyo. Entonces para ellos teníamos que hacer todas las plataformas, y me acuerdo que había que leer los planos, y dentro de los 40 y pico que formábamos la empresa esa, el único más adelantado que yo estaba en ese momento en el colegio industrial era yo, que conocía los planos, así, con lo cual mi pasaje por esa empresa durante casi 2 años fueron muy buenos, porque yo era el lector de plano y después iba a decirle a los muchachos, que eran unos expertos soldando, qué es lo que tenían que hacer. Así que bueno, pero son de esas cosas que nos daba el habernos formado, el habernos educado. Así que bueno, muy bien. Bueno, así que la primera industria madre para nosotros fue la petrolera y la gasífera. Después, la otra en estos últimos 15 años, que son las empresas principales, es la industria nuclear. Y aquí quiero hacer un agradecimiento a Andrés Pastor, a Jorge Luis González y a Cristian Leonardo Muñoz Robledo, que también son los que me han aportado algunos materiales para hacer esta exposición. Y quizás el hito más importante es que Atucha 2 nos permitió demostrarle al mundo que nosotros somos capaces de poder llevar adelante y ejecutar el tema nuclear para un reactor de potencia. Porque un reactor de potencia no es lo mismo que un reactor de pileta abierta como son los de investigación. Así que eso hay que tenerlo bien claro, y es importante. Y los procesos de soldadura para Atucha 2 fueron intensos, muy grandes, importantes. Y bueno, también tuvimos nuestra escuela de soldadura ahí en Atucha. Yo me acuerdo cuando charlando con Luis Antunes nos solía decir que sobre la escuela pasaron
pasaron casi 980 soldadores, pero con calidad nuclear no llegaron a la centuria. Eran buenos soldadores, pero cuando había que soldar y hacer los cordones adecuados para el requerimiento nuclear, se notaba la falencia de algunos, pero realmente eran buenos. Los procesos de soldadura de los grandes componentes, ahí más que nada aparece el SAU, que son la soldadura por arco sumergido, gran parte de lo Arco que sumergido, mi amor. ¿Eh? Bueno, no sé qué quiso decir. Bueno, después vienen los procesos GETAU, que son las soldaduras, más que nada, las de los argonistas, que son las soldaduras TIC. Después aparece la soldadura semiautomática, MIG-MAC, todo depende de qué tipo de gas de protección utilizo, pero a su vez lo importante de eso es que hoy ya casi gran parte de todos estos están semiautomatizados, y eso permite avanzar y mejorar la cosa. Y después tenemos el clásico proceso SMAU para los estructurales, y también tenemos soldadura por plasma, y la verdad que no conseguí la foto porque la quería colocar, porque en una de las visitas que hicimos, gracias a Antunes, que nos permitió que durante la construcción de Atucha 2, 6 veces los alumnos de la UTN pudieran visitar, y encuentro que había una persona haciendo la operación de la placa tubo de los generadores de vapor, y ver la maquinita semiautomática totalmente, que iba directamente haciendo el cordoncito de soldadura al labio del caño del generador de vapor, a la placa, y realmente a su vez iba dando toda la información del amperaje, el voltaje, y alguna anomalía se notaba ahí en la ficha que te dejaba. Realmente la persona era un operador que estaba ahí. Me acuerdo que después que le saco la foto me dice, no, por favor, los alemanes no quieren que hagamos esto. Bueno, está bien, digo, no te haga problema, no la vas a ver. Bueno, pero parece ser que Dios me castigó porque no la encontré. Así que bueno, muy bien, y los procesos orbitales. Pero realmente el desafío de lo que fue Atucha 2 fue muy importante. Y a la izquierda, parte de abajo, puse algo que allá por el año 1987, junto con Miguel Ángel Giorgi, hicimos la primera propuesta de los separadores de combustible para eso. Y fíjense, la pequeña y humilde cámara de atmósfera controlada que utilizamos, todo ese acrílico ahí adentro, está toda la pieza de Circaloy y soldando con ti. Así que bueno, un poco para acordarme que alguna vez hice estas cosas. Bueno, el segundo gran avance que tenemos en el tema nuclear es el CAREN 25. El CAREN 25 es otro proyecto nuestro que realmente es un desafío, lleva muchos años, tuvo de investigación, de avance, de retroceso, pero ya estamos en pleno desarrollo hoy, y va a ser un reactor que nos va a permitir que construyamos nuestro primer reactor de potencia. Y hay hermosos proyectos, ojalá que se cumplan alguna vez, de hacerlo modular y de 100 y pico de megavatios. Se ofrecen algo así como 4 CAREN en conjunto, en serie, y sería una planta de 480 megavatios, que será de cada 30, 40 años más, pero bueno, pero lo importante es que el desafío nosotros lo podemos hacer. Estos reactores tipo PWR tienen una potencia eléctrica de 32 megavatios, potencia térmica de 100, el sistema primario es integrado, circulación natural, autopresurizado, y lo importante es que adentro de ese cilindro que ustedes están viendo ahí tenemos todos los generadores de vapor, los 12 o 18 los que vayan según los requerimientos, y el combustible ya empieza a ser levemente enriquecido, 3,1% para lo que es la periferia, y en el núcleo va a tener un enriquecimiento de 1,8%. El sistema de pasivo de seguridad, eso fue algo que felicitaron a los argentinos en la propuesta al Organismo Internacional de Energía Atómica, y a su vez el ciclo operativo de esto va a ser cada 13, 14 meses, uno va a poder hacer algún cambio y hacer todo. Y aquí los procesos de soldadura, que es un poco lo que me decía Andrés Pastor, la gran mayoría fue por arco sumergido, todos los grandes componentes que hizo la gente de Pescarmona, pero a su vez están también todos los otros procesos en lo que son los sistemas auxiliares, con GMAU, y SMAU y GETAU. También se utilizó soldadura por
por láser, hay una pieza hecha y era intención de hacer los cladding, hacerlo con este nuevo proceso de soldadura que se le llaman sistemas mezclados o híbridos, en donde con un láser yo voy fundiendo 4 milímetros o 3 milímetros antes el material que va siendo aportado tipo semiautomática y va permitiendo una mayor difusión del material aportado para hacer la unión de la soldadura. El otro tema dentro de estos 15 años que ha avanzado también es el proyecto multipropósito del RA10. Es un reactor que lo estamos haciendo en Ezeiza, que va a permitir producir todos los radioisótopos que utiliza toda la industria nuestra en la parte de medicina, y a su vez vamos a tener un hándicap de algo así como un 15, un 20% que va a ser exportable para ser abastecedores en todo lo que es Latinoamérica. Eso es importante porque entonces Argentina ya tiene un peso mayor, poder participar en el mercado de algunas enfermedades terminales, en donde aparecemos con nuestros radiofármacos para producir, atacar algunas anomalías especiales. También el principal proceso de los grandes componentes, a pesar de que esto ya lo manejó más INVAP, que en la otra parte que lo manejaba la CONEA. El proceso de soldadura también ha sido por arco sumergido. A su vez, gran parte de las partes críticas de aceros inoxidables, por esa razón en la parte superior derecha, arriba pongo una soldadura por TIC, donde ahí la persona está haciendo la unión de dos tubos y a su vez haciendo un aporte de material, que es un poco, si uno realmente ha soldado y está en el oficio y ha soldado con la oxiacetilénica, como hacíamos nosotros ya en los 60, en los 70, cuando soldábamos las chapas de las estancieras, los Rambler Ambassador, todos esos coches pesados, que agarramos alambre de fardo y con la autógena hacíamos la soldadura. Bueno, si uno tomó pulso ya en esa, después esta técnica es mucho más sana, más llevadera, más linda, hermoso. Pero bueno, para todo eso requiere experiencia, años de trabajo, quemarse en estas cosas y sentir la sensación que significa. Así que bueno, así fue un poco lo que es los 3 proyectos principales que la Argentina en estos últimos 10 años está avanzando. Los últimos 2, lo que es el reactor RA10 multipropósito, actualmente se está llevando adelante en Ezeiza, y el CAREN que se está llevando en Atucha, se está haciendo donde estaba antes, originariamente, lo que fue la fábrica de agua pesada que teníamos en ese predio. Bueno, ahí se está llevando esto y gracias a Dios se está avanzando. Clásico a nuestro sistema argentino, como son a los golpes, avanzamos, retrocedemos, pero bueno, lo importante es que terminemos un proyecto porque eso nos va a dar un hándicap como proveedores para Latinoamérica. Bueno, aquí viene la industria automotriz, un poco lo que charlamos hace un rato con Silvio, y un agradecimiento a Julio Monti que me dio pie para hacer esta presentación, porque él en la primer charla de este ciclo, que ya llevamos 15, como dijo hace un ratito Silvio, él habló de los nuevos aceros que se incorporan a la industria automotriz. La industria automotriz, un poco como lo decíamos hace un rato, hacen un montón de producción masiva, pero las innovaciones son más que nada en los procesos. Por eso yo pongo ahí varios procesos de soldadura, desde la soldadura SPOP, que era al principio, o la soldadura oxiacetilénica, en la época del 30 al 40, pero después vino la soldadura eléctrica y después apareció la semiautomática. Pero después vinieron los robots. También en los robots también les permitió que pudieran avanzar, hacer un poco más masiva la producción, que era el objetivo, bajar los costos de producir los coches, hacer más accesible al mercado, pero los avances no son tan grandes. Yo charlaba el otro día ahí con un amigo, Ariel Frías, y él me decía, no, lo que pasa es que ahora se viene toda esta industria nueva de soldar por fricción, soldaduras híbridas por láser, y ahí fue cuando me dijo la palabra que me gustó, porque me dijo,
¿sabe lo que se viene? Soldar por bracing. Ah, mira qué bien. ¿Y cómo haces el bracing? No, dice, toman dos parantes, le ponen una pasta y después con el láser le dan la temperatura adecuada. Digo, bueno, ¿sabés qué pasa? Que nosotros en los años 70, cuando ya incorporamos los combustibles para Tucha 1, allá en el 74, uno de los separadores se hacía por bracing con berilio. Y cuando hicimos el desarrollo del Candú, también hicimos soldadura de bracing con circonio berilio. Así que lo que vos me decís de innovativo, en la industria nuclear hace rato que se usa. Pero bueno, si para ustedes que están en el mercado es innovativo, bueno, adelante muchachos, es innovativo. Pero son cosas que ya nosotros los que estamos en lo que son desarrollos tecnológicos grandes, puntuales, hemos pasado por todas estas cosas. Así que bueno, y la otra que me decía, bueno, pero también viene la soldadura por fricción, dice, ahí vamos a hacer trabajo con la parte de los parantes de aluminio, esas cosas. Digo, bueno, muy bien, eso también nosotros lo hemos hecho, le digo, para lo que fue todos los contenedores grandes que Argentina proveyó a Australia cuando hizo el reactor de Australia, a través de la venta tecnológica que hizo INVAP. Bueno, nosotros también hicimos toda esa parte de ese desarrollo. Así que fue, bueno, realmente muy linda la charla que me pareció, pero lo que me gustó fue cuando a veces lo que para algunos sectores ya son de uso costumbres normales, después otro te viene y te lo ofrece como que es algo innovativo. Pero bueno, realmente en el fondo todas estas tecnologías lo que va a tener que permitirnos a nosotros es seguir generando un valor agregado a algunas cosas, porque si no, no podemos participar mucho. Todo el tema automotriz viene muy enlatado, nosotros simplemente somos ensambladores, así que pero bueno, teóricamente genera bastante mano de obra, pero no es la que nos hubiese gustado a nosotros como tipo de país que quisiéramos, ¿no? Pero bueno, démosle para adelante porque mucho más no hay, así que debemos aceptar estas cositas. Así que bueno, la industria automotriz realmente sigue innovando y bueno, y seguiremos los ingenieros en materiales incorporando nuevos materiales, los que estamos en procesos, haremos nuevos procesos de fabricación, mejoraremos procesos de soldadura, porque una de las cosas que yo suelo decirle a mis alumnos, ¿cuántos procesos de soldadura conoces? Y entonces ellos empiezan con la manito, 1, 2, 3, la AWS hasta el 2010 más o menos tenía aprobado casi 100 procesos de soldadura. Nosotros en el área nuclear nos tocó desarrollar unos 7, 8 especiales para lo que fueron nuestros combustibles, que desarrollamos nosotros para embalse, que no era soldadura normal. Piensen que teníamos que soldar sobre espesores de 0,42, los separadores 0,16 de espesor, así que hacer un cordoncito de soldadura requiere ciertos cuidados, saber manejar bien el proceso y no producir daños colaterales, como se suele decir, es decir, no perforar la chapa. Así que bueno, realmente es importante que nuestros muchachos sigan avanzando, puedan participar en todo estos desarrollos y que nosotros sigamos aportando. Bueno, sigamos, disculpen, un poco más. Bueno, ahora voy a contar un poco los grandes avances de Lincoln, porque quizás lo más importante es que Lincoln en estos últimos 20 años casi ha patentado un montón de mejoras a procesos de equipos. Porque yo me acuerdo cuando la primera vez que vino Matías a verme, ya cuando se había recibido ahí en Pacheco, vino a verme y me dice, estamos presentando un sistema de tensión superficial, pero ¿en qué proceso? En GMAU. Ah, le digo, a los tradicionales, cuando uno le dice al soldador en GMAU, ¿vos en qué condiciones estás soldando? Y yo siento que el alambre está tocando continuamente el material. Le digo, bueno, si lo estás haciendo con un cierto amperaje y un bajo voltaje, seguro que estás haciendo una transferencia en cortocircuito, le digo. Pero si no sentís ese rebote del alambre contra el material, bueno, ya vos estás soldando en otra condición, significa que ahí la cosa cambió.
ahí ya el material está siendo aportado en forma globular, es decir, unos 4 o 5 milímetros antes de llegar al material, se desprende las gotas tipo pompones de nieve, que no tienen más que el diámetro propio del alambre que utiliza. En nuestro país se utiliza mucho el 0,8, 0,9 o 1,2, y estoy aportando el material en forma globular. Pero si estuviese trabajando, y a lo mejor, le digo, en esas condiciones vos estás trabajando entre 26 a 30 volts, y en el orden de 180 a 240 o 260 de amperaje. Pero ¿qué pasa si vos ya estás trabajando arriba de los 36 a 40 volts de diferencia potencial y arriba de 400 amperes? Ahí la forma de aportar el material a la unión soldada se hace en forma spray. Y eso hace que las condiciones de soldadura son otras, pero también son otras la forma. El spray hay que tener mucho cuidado porque tiene el problema de generar mucha emisión de rayos X, así con lo cual tener mucho cuidado cuando se sueldan estas condiciones. Y ahí aparece la otra condición que fue la que patentó Lincoln, el sistema de transferencia por tensión superficial, en el proceso de un arco corto de baja temperatura, y ya empezaban a manejar el tema de tensión superficial al proceso de semiautomático. Después, bueno, ellos mismos hicieron otra modificación de pulsos avanzados, pulsos suaves y rígidos, pulso sobre pulso, otro método que ellos en 1999 lo patentan. Lo importante es, yo en mi época, cuando me formé, en la época de la CONEA, el gran fabricante de equipos era Howard, y en los 90, cuando estuve con los temas de los láseres, era Rufin Sinar. Hoy ya Lincoln, a pesar que es una empresa que tiene 110 años en el mercado mundial, va colocando mejoras año a año. Así están, como empezó a hacer la onda caliente, el arco Rapid en el 2005, la precisión pulso a pulso de los Rapid en el 2011, incorporó toda la técnica nueva en tándem de hilos calientes para aluminio, para soldar aluminio, y el CA de la corriente alterna. No olvidemos que el aluminio y el magnesio se sueldan por corriente alterna. ¿Por qué? Porque el aluminio genera una capa de óxido, y esa capa de óxido es alúmina, y es una capa que se rompe a 2300 grados, así con lo cual la única forma que podemos romper esa capa es cambiándole el ciclo de corriente, por alterna. La sinusoide pasa la mitad de un régimen en positivo, la otra mitad en negativo, otra vez en positivo, otra vez en negativo, y eso hace que la lúmina no se llegue a formar el óxido y podamos soldar. Y es característico cuando uno suelda con una semiautomática el ronquido de la máquina cuando va avanzando. La otra es, todo esto Lincoln lo que ha hecho es irle mejorando, incorporándole tecnología en electrónica y avanzar cada vez más, y así llegamos al 2015 con el Rapid, otro aporte, otro sistema del STP, de sistema de transferencia térmica en corriente alterna, y en el 2018 saca un nuevo proceso innovativo que es el de generar la menor cantidad de humo, que ese también es un aspecto, se afecta mucho al medio ambiente y a la calidad humana de los operadores. Más allá de que cuando uno trabaja en todas estas cosas, tiene que tener en cuenta que tenemos que cuidar la salud del operador y todo. Así que bueno, aquí le hice un recuento de cada uno de los procesos que ofrece Lincoln, y en donde el método universal de aplicación para aluminio ofrece una característica de arco estable, menos fluctuaciones, menos defectos de la fusión de la soldadura, porque eso es algo característico en el aluminio, que suele aparecer poros dentro de la zona de aportación de material. La penetración han conseguido que sea uniforme, no que se vaya hacia un lado, hacia el otro, sino bien parejito de cómo penetra, y todo depende también de los parámetros y a su vez el material y el gas que se utiliza. Después tenemos eso mismo, la condición mejorada para el proceso MIG, pero con el aspecto TIC. Porque hay algo característico cuando los que sueldan con TIC es el rippling, ver esa costura parejita, uniforme, y eso depende de cómo realmente uno vaya llevando y el buen pulso que tiene. Y el otro que es
esto hace que uno puede trabajar con espesores menores. Lo bueno que tiene la semiautomática es que yo puedo soldar chapas de 1 milímetro y pico, de 2, si sé manejar bien el proceso. Después, bueno, acá hay otras mejoras más incorporadas en el 2005, en el 2011, y esto permitió que realmente haya sido mejorando. Hoy ya es casi año a año que estas empresas internacionales le producen mejoras a su proceso. Uno le llamarán con un nombre, otros le llamarán con otro, pero en el fondo todos están ahí dando mejoras. Así que bueno, yo en esto quiero mostrar todas estas cositas. Cuando aparece todo el tema de alta producción, ya las cosas cambian totalmente. Uno hace mayor velocidad de soldadura, aumenta la tasa de posición a un 75% más. Y después lo importante es que cuando hacemos radiografía y hacemos ultrasonido, ver que no haya problemas internos dentro de los cordones que hacemos. Y fíjense que Lincoln te lo ofrece para un montón de materiales. Por ahí en algún momento vimos los aceros comunes, acero inoxidable, aluminio, para estructuras galvanizadas. También hay todo un sector para níquel, y también tienen un sector muy grande para lo que es la industria de elementos nucleares. Así que bueno, ahí pueden ver cada uno de estos procesos, y el último ahí que está en el 2017 es que mejora para los aceros, trabajar aceros inoxidables, donde permite la reducción de los humos, una buena estabilidad de arco, genera menor proyección extremadamente baja, y quiero decirle que bueno, que realmente Lincoln dispone de 5 sistemas internacionales certificados, el clásico código ASME, la ISO 16000, ISO 9001, la ISO 14000 y la acreditación Facility. Bueno, creo que llegué más o menos en tiempo, con 45 minutos. Bueno. ¿Qué normas se aplican en la soldadura en el ramo nuclear? Las normas que usamos nosotros comúnmente, es decir, nosotros tenemos nuestras normas clásicas en el área nuclear de usar el código ASME, la gran mayoría, el código ASME 3, que son todos los componentes para la parte nuclear. Es todo lo que está en el 8 y el 9 del código ASME, nosotros lo tenemos mejor redactado, como quien dice, para el área nuclear, porque ese es el requisito fundamental. Nosotros siempre trabajamos bajo norma, porque cuando irrumpe en el mundo el tema de la gestión de calidad allá por la década del 80 y moneda, y nos empiezan a querer informar de cómo era el manejo de la ISO 9000 y todo lo demás. Cuando nosotros fuimos a hacer los primeros cursos, me acuerdo con Helmut Kohl, junto a todos los muchachos del grupo, toda la normativa que la cultura alemana nos había dado de información era el manejo de la norma, de los códigos, como si fuesen sido código ASME. Nosotros manejábamos el DIN en ese momento, o ISO, y realmente, pero para la persona que está preocupada por el código que se maneja el código ASME 3, que es todo el tema nuclear, y ahí están todos los requerimientos, ya sea del material de aporte, y cómo se deben calificar los procesos y cómo se califican los soldadores. Muy bien, te escucho, Silvio. ¿Y qué institución es la que certifica a un soldador para la industria nuclear? Para la industria nuclear, nosotros en nuestra escuela de soldadura que teníamos en Bariloche, sigo amando a Bariloche todo, en Atucha, teníamos nuestra escuela y lo certificábamos. Juan Fonso, me acuerdo, un buen educador de esa escuela, Pedro Suárez, también el viejito, que fueron mis instructores cuando en el año 86 yo me fui a formar en el tema de soldadura. Me acuerdo que fui por 15 días y estuve 6 meses, y siempre les cuento a mis alumnos, gasté 130 kilos de electrodo para llevarme las cucardas de las certificaciones. Así que siempre las campañas fueron así. El área nuclear califica a sus propios personas, pero eso no quita de que vos podés certificarte en el INTI, podés certificarte en el IAS, en el Instituto Argentino de Siderurgia, a través de
fundación, la Escuela Latinoamericana de Soldadura, que ya casi se está retirando de este negocio, y ahora hay varios institutos y a su vez muchas personas que se han, como quien dice, se han desprendido de todos estos institutos y han formado sus propias empresas calificadoras. Ser un ente de calificación lleva su tiempo si se hace como corresponde. Yo me acuerdo los trabajos que hacía Luis de Bedia cuando se formó la fundación y fueron ver los manuales, cómo se manejaban, o los manuales que teníamos en la escuela del SPC en Córdoba, y ver todos los documentos, la historia, la trazabilidad del soldador, y esos soldadores que estaban en la línea de mantenimiento de embalse, cuando llegaban, porque la calificación de un soldador dura 6 meses, a los 6 meses antes vos tenés, un par de días antes tenés que llamarlo y que vuelva a demostrar la capacidad de idoneidad y le volvés a extender otros 6 meses más. Y eso no es normal, entonces bueno, acá había que hacer todo un seguimiento, una trazabilidad de la performance del soldador, de qué tarea se está haciendo y cómo mantiene el valor de lo que decíamos nosotros, la cucarda, o el cuño. Teóricamente, cuando son productos hechos bajo el código ASME, hay un cuño en donde se asienta en una de las paredes del equipo el cuño del soldador, quien es el que está calificado para eso. Yo me acuerdo que tenía un cuño, creo que era con terminación 13. ¿Hay Bueno, diferentes categorías de soldadores? hay diferentes categorías. Es decir, hay gente que por ahí son muy hábiles para soldar bajo mano o para soldar en posición vertical, pero aquellos que realmente dominan bien y se califican para hacer tubería de presión, que sería la condición 5G o 6G, bueno, ese es un tubo que se prepara biselado y a 45 grados, y el soldador debe viajar toda la periferia, todo el perímetro de esos dos tubos a soldar, y tiene que demostrar que hace una soldadura de penetración total y que consume bien todo el bisel, y cuando uno saca la radiografía en ningún momento tiene que demostrarse que el bisel no fue fundido. Si no fue fundido, dentro del código ASME es condición de rechazo, así con lo cual el soldador que suelda tubería de alta presión y en esas condiciones son los exquisitos que hay. Y ojo que no hay muchos, es decir, no pasarán los 100 y pico más en el país. Muy poca gente es idónea. Por eso cuando nosotros empezamos con el curso que dábamos en la CONEA y que después lo dimos con la universidad, y esperemos que, si Dios quiere, la cosa pasa y podamos darlo con la UNDAP, es la soldadura como herramienta de inclusión social, es enseñarles todas las posiciones, de que se acostumbren a recorrer todas las posiciones y no que simplemente suelden bajo mano. Bajo mano, todos los que andamos con este vicio lo hacemos, pero el asunto es cuando tenés que soldar en ascendente o descendente o sobre cabeza. Ahí tenés que demostrar que tenés oficio de la cosa. Así que bueno, disculpa si la hice muy larga. Acá me preguntan si en las normas de seguridad también se contempla el tema del uso correcto de los elementos de soldadura. Sí, no. Cuando vos vas a trabajar en una... Es decir, bueno, hay empresa y empresa. Uno teóricamente cuando va a dar un curso pide todos los elementos clásicos de seguridad, de protección y las máscaras que realmente respondan a los cánones de seguridad, como para que la persona no sufra daños colaterales. Pero hay empresa de empresa. Yo me acuerdo una vez, estando en Trujillo, me invitan a un parque industrial y había caído una lluvia, hermano, que había 4 centímetros de barro, lodo, y la persona empata sobre los tablones de madera y él soldaba. Le digo, flaco, pero este tipo llega a ver una descarga, este tipo queda, si no, no hay problema, ingeniero, lo podemos cambiar. ¿Cómo lo va a cambiar? Este tipo se muere. Sí, bueno, hay personas que responden muy bien los elementos clásicos. En el tema nuclear, nosotros la seguridad somos muy quisquillosos, respondemos mucho a eso, no dejamos que esas cosas escapen, pero bueno, pero hay realmente hay que tener mucho cuidado, hay que cuidarse y el operador tiene que cuidarse. Él tiene que ser el primero de manifestar que esté faltando algo y decir, mira, no es que pares la producción, pero sí decir, mira, no anda bien esta máscara fotosensible, no responde a esto, los vidrios se me rompieron. Eso de ponerle cinta enmascarar al vidrio y seguir soldando no va, muchacho, porque el haz de radiación pasa y te afecta la vida.
Me Bueno, preguntan si tenés idea de lo que vale más o menos una hora promedio en dólares de un soldador de alta categoría. hay uno que quiere, que está por contratar a alguno. Según un pariente mío que trabaja con el tema de los de los soldados por robot, y si te conseguís que te paguen $30 la hora, ponete contento. Así que bueno, el problema es que ya enseguida ustedes hacen la conversión y dice, bueno, qué lindo, me voy a trabajar de soldador, pero son muchos años y mucho oficio. Pero bueno, así que no hay Bien, problema. y consultan si, bueno, si en la UNDAP tenemos una materia especial de soldadura o es un tema que está involucrado en otras materias. ¿Ves? Nosotros, dentro de la carrera, junto con Silvio y los que vimos que nos tocó el honor de poder defender y escribir la carrera, sí, nosotros dentro de la carrera tenemos la materia que es tecnología de las uniones de materiales y está enfocada más que nada a los procesos de soldadura, a que hagan experiencia de metalografía, que vayan al microscopio, que sepan conocer las diferentes zonas afectadas térmicamente, la zona de fusión. La idea es darle un panorama al futuro profesional de ingeniería en materiales para que responda como corresponde. Nosotros, Silvio, vos sabés bien que de entrada siempre decíamos, bueno, más, hasta casi llegamos a ponerle soldadura, pero después pusimos tecnología de las uniones y le hicimos algo un poco más grande. Así que bueno, Bien, te escucho. acá consultan, bueno, en realidad no es una consulta, sino que dicen que seguramente ahora se estará trabajando con un protocolo de COVID en las operaciones de soldadura por el peligro que trae la manipulación de los elementos. Y después consultan dónde se puede aprender la certificación, bueno, que es parecido a la pregunta anterior, y preguntan si el certificador tiene que ser ingeniero sí o no. No, no, comúnmente, es decir, cuando uno va, es decir, a mí me tocó realizar los primeros cursos de calificación de hacer soldadura, lo hice en el IAS allá en 1900, creo que era el cuarto o quinto curso que se hacía en el IAS, en de la Paulera, ahí cerca del Sheraton, y la gran mayoría éramos, éramos ingenieros, pero había también gente de mucho oficio, muy idónea, técnicos que manejaban muy bien los procesos de soldadura. Y para ser inspector en soldadura se requiere tener mucha experiencia y haber transitado cada uno de los pasos de acuerdo a los códigos que marcan, pero todavía no hay algo que te diga tácitamente, no, si no sos ingeniero no puedes ser inspector, no, no. Hay mucha gente que es inspector, que nivel 3, nivel 2, nivel 1, pero con muchos años de trayectoria. Así que bueno, te escucho. Muy bien, muy bien. Eh, Acá me está diciendo Seferino que quedó pendiente un convenio de colaboración entre la Bueno, UAM y la UNDAP. Eso ya lo vamos no, a seguramente llevar no, adelante. no, decirle a Seferino que Te está me escuchando, así comentó. que te está Sí, sí, escuchando. Seferino, en eso quédate tranquilo, por lo menos la Patricia Domínguez, que es nuestra secretaria general, me comentó que sí, que el proyecto salió adelante, es decir, con él queríamos, Silvio, trabajar el tema del láser, prototipo Ok. láser educativo. Así que no, que se quede tranquilo, Seferino, ya te lo dije el otro día, cuando esto pase, estaremos en México tomando un tequila y bueno, seguimos negociando. O te venís a Bariloche Bien. y pasean ustedes, dale. Me consultan si tenés idea del tema del protocolo, si existe un protocolo COVID hoy día por el tema para soldadura. Y hacen la mención a la norma IRAM-IAS 500-169 para inspector de soldadura, ¿no? Esa Bueno, es la norma para inspector de soldadura y bueno, consultan acerca ajá. del protocolo COVID. La verdad, me imagino que cada empresa debe tener su protocolo y deben trabajar bajo esas normas. Yo ya, piensen que con 70 años estoy jubilado, así que hace rato que no me acerco a ninguna empresa. A veces voy a consultar, o me invitan a dar charlas, pero piensen de que desde el 8 de marzo estoy acá, en mi casa.